¿Hago eso? Hoy es martes 19 de octubre y vamos a continuar con los 10 mandamientos. Estamos leyendo el capítulo 20 del libro de Shmot, Éxodo, y voy a compartir la pantalla. Creo que habíamos leído estos 3 mandamientos en un solo versículo. Yo tengo una duda, Fabi, Sí. que acá tengo prestado un Humash. Yo tengo vimos el 13, ¿no? El Pasuk 13, que dice no asesinarás. Pero yo tengo en el 14 está no cometerás adulterio, en el 15 no hurtarás, en el 16 no declararás contra tu compañero. O sea, cada uno de los mandamientos de esos tiene un Pasuk. ¿En qué versión tenés eso, Beth? La del Ambrot, que lo tengo prestado porque... O sea, en el Humash. Claro, en el juez que está ahora en Ambrot. O sea, resalta que de lo que entendí que quisiste decir la semana pasada es que a cada uno le asigna un pasuk tan importante, pero no repite nada más que eso, pero vimos eso. ¿Y en qué número termina de Pasuk el capítulo, Beth? Termina en el 26. Claro, mira, acá que termina la para allá también. Qué loco. No. Por eso, como el otro día fue al final, dijiste, sí. ¿Cómo que termina la para allá? Viene después Mishpatim, si no estoy equivocada. ¿Querés que te mande una foto, Fabi? No. Estaba pensando, ¿por qué está Vos habías explicado una vez que, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, el 1 coincidía con el 6. No, estamos hablando de cosas distintas. Acá lo que dice Bettina es que en la versión que tenemos frente a nosotros hay 3 mandamientos en el mismo pasuk. Y en otra versión de un Humash que ella tiene, que es el que usamos en Lambert, es otro Humash que también es judío, los dos son versiones judías. Por eso. El mandamiento número 6 ocupa el versículo 14, no, el 13. El mandamiento número 7 ocupa el versículo 14 y el mandamiento número 8 ocupa el versículo 15. ¿Correcto, Bettina? Eso es lo que estás diciendo. Sí, estamos mirando ahora si también en hebreo, que no esté... Sí, también en hebreo. Bueno, si estuviera en mi biblioteca de Lambert, saco 4 o 5 Tanajim distintos y les digo si hay más, digamos, en dónde se repite. Acá, en mi Playroom, no tengo Tanajim a mano, así que después lo busco tranquilo y les diré. La verdad que no... esta versión que tenemos ahora enfrente es una versión muy, muy buena. Es el último proyecto que se hizo de un Tanaj interactivo. No tiene solamente la Torá y el Tanaj, sino que tiene a los costados, si no sé si ven ustedes, hay interpretaciones de diferentes rabinos, de diferentes fuentes, para complementar el texto de la Torá. Está en castellano y en hebreo, es una versión muy buena. Así que no sé... Yo confiaría más en esta que tenemos enfrente que en la que se usa en Lambert, que tiene 50 años y que no fue elegida porque es buena, sino que simplemente habrá sido lo que consiguieron en ese momento. Así que yo en principio confiaría un poquito más en esta, pero no lo sé. Bueno, vamos a retomar. No asesines, si no me equivoco, fue el último que vimos. ¿Puede ser? Sí. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar del 7º mandamiento. El 7º mandamiento es: no cometerás adulterio. Y yo debo empezar pidiendo disculpas, porque la definición de adulterio de la Torá no es la misma que la que tenemos hoy en día. Y no querría cometer errores cuando lo explico, pero quiero que entiendan cómo funciona la lógica de la época de la Torá y cómo se debiera aplicar hoy. ¿Está bien? Entonces, simplemente les cuento que la versión de la Torá dice: no cometerás adulterio. Y en términos de la Torá misma, adulterio
es cuando una mujer comprometida o casada con un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre. Esa es la única definición de adulterio en la Torá. La repito y ahora la explico. Una mujer comprometida o casada con un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre. Eso significa que si una chica soltera se acuesta con un señor casado, no es adulterio. De vuelta, en términos de la Torá de hace 3000 años, no en términos modernos. ¿Por qué esta diferencia? Porque en la Torá un hombre podía convivir y casarse con varias mujeres. Por lo tanto, si ese hombre está casado con una mujer y después se acuesta con otra, está casándose con la segunda y no está cometiendo adulterio. Eso no estaba penado ni limitado en la Torá. En cambio, la mujer que se compromete o se casa con un hombre, ya le está prohibida a cualquier otro hombre. Y esa mujer comprometida o casada a un hombre, con quien sea que esté, comete adulterio. Si el hombre es soltero, si el hombre es casado, si el hombre es viudo, divorciado, si es joven, si es viejo, si es lindo, si es feo, si es barbudo, no importa. Es adulterio. Entonces, el texto de la Torá, en este caso, lo que nos dice es que cuando un hombre y una mujer pactan un pacto, perdón la redundancia, pero en hebreo se dicen redundancias y en castellano ella también, pero en hebreo se dice. Cuando un hombre y una mujer pactan, faltar a ese pacto es una traición. Y esa falta a ese pacto es lo que este mandamiento prohíbe. Lo que no puede hacer ningún hombre y ninguna mujer es vulnerar el pacto de un hombre o una mujer con otra persona. Por eso es necesario esto. Ahora, sepan que en términos religiosos y judíos, un compromiso o una ketubá tiene el mismo valor. El compromiso hace que si alguien lo vulnera, cometa adulterio como si hubieran estado casados. Porque lo que está en juego no es la jupá, es el pacto, es el acuerdo con la otra persona que es vulnerado. Dicho esto, quiero ver los chats que tengo acá que... A ver, ¿de qué hablan? A ver. Cari dice que es para buscar las 10 diferencias. El hombre casado tampoco es adulterio. A ver, Anita, por eso lo trataba de explicar, que la Torá, si un hombre está casado con una mujer, no es exclusivo de esa mujer. Entonces, ese hombre no comete adulterio con una chica soltera. Solo comete adulterio con otra chica casada. Si fuera soltera, no comete adulterio. Y Cari dice, nuestro código penal también era así hasta hace poco tiempo. ¡Wow! ¿Cuánto es poco tiempo, Cari? ¿Cuándo cambió eso? ¿Te acordás, más o menos? No, no me acuerdo. O sea, Pero, Con, bueno, lo buscamos. con Alfonsín cambió, con Alfonsín, me parece. entonces no es tan poco tiempo. No, no es tan poco tiempo, pero evidentemente había cambiado, digamos, en la costumbre había cambiado, y sin embargo se seguía manteniendo en el Código Penal, aunque los jueces en general lo aplicaban muy poco porque no era, aunque la costumbre no cambia el derecho en nuestro país, lo que es costumbre que no esté escrita, pero sin embargo hay ciertas cosas que por ahí no se terminaban condenando porque socialmente no se condenaba. Pero es cierto que el Código Penal lo cambió hace relativamente pocos años para lo que era, ¿no? Ok. Podríamos decir que estamos frente a un mandamiento, este séptimo, que tiene como eje central el acuerdo
entre las personas, pero también la construcción de familia. La institución base central de la vida judía para su mantenimiento y continuidad se llama familia. Yo sé que muchos creen que en la protocolo, y es verdad, la protocolo es central para la vida judía, pero la familia también lo es. Entonces, este tipo de prohibiciones lo que intenta arreglar es el mantenimiento de una familia. Pero si vamos a lo específico que tal vez esté atrás de todo esto, y de vuelta, me voy a poner un poquito más técnico y menos emotivo, menos espiritual, pero un poco más preciso, tienen que entender la gravedad del adulterio. ¿Por qué merece estar en este lugar? ¿Dónde está lo tremendamente importante de este versículo? No tiene que ver, perdón, voy a usar un poquito el lenguaje de los chicos, no es porque te chapaste a otra, o no tiene que ver con el concepto de cuernos o infidelidad, no pasa por ahí, en mi análisis que voy a hacer ahora. Lo que está en juego es la familia, pero ¿por qué la familia? Porque cuando un hombre y una mujer tenían un hijo en la antigüedad, el rol de padre y el rol de la madre era central en un montón de aspectos, en aspectos religiosos, en aspectos de educativos y en aspectos culturales. Cuando había infidelidad de la madre, podía no saberse quién era el padre. Y si no se sabía quién era el padre, había conflictos de todo tipo. Primero, económicos. De quién se hereda, quién debe mantener, quién debe pagar. Segundo, alágicos, religiosos. ¿Quién dice Kadish por ese hombre cuando se muera? Si no se sabe quién es el padre, quién es el hijo. Y tercero, si hay dudas de la paternidad, hay peligros de incestos. Porque puede haber relaciones de ese hijo o esa hija con alguien que es de vínculo filial, pero no lo sabe. ¿Se entiende? Hay complicaciones de todo tipo. En una sociedad como la de hace 3000 años, la preocupación de la infidelidad no era una cuestión de amor propio del hombre o de la mujer. No era cuestión de se vulnera su confianza en sí mismo o en sí misma y su seguridad. No, había conflictos económicos, religiosos, sociales muy difíciles de resolver, imposibles. Acuérdense que no había algún sistema de paternidad que no sea la confianza en la mujer. Salvo que justo el hombre con el cual tuvieron ese sexo sea tan visiblemente distinto a nivel físico que el hijo hable por sí mismo. Pero sacando esos casos, no había manera de probarlo. Entonces entiendo que esta fuerza de este lugar, de este versículo, está radicada en todas las complicaciones que surgían en la antigüedad en un caso de este tipo. No estoy minimizando la infidelidad, lo que digo es que vean que acá hay mucho más alrededor de todo esto. ¿Beth? Quiero ver la temporalidad porque me estoy yendo a algo que es Tamar, cuando se acuesta con su suegro Yehudá, del cual heredamos nuestro nombre como pueblo, tiene que chantajearlo para que reconozca su paternidad, teniendo el anillo, el sello y habiendo ocultado su identidad para demostrar que él no se iba a hacer cargo de esa paternidad, y él termina diciendo que ella es más justa que él. Yo respeto profundamente y creo que está bien que hace 3000 años esto fuera así. Me parece que hay un montón de psukim que vos aclarás que hoy están teniendo la necesidad de ser resignificados, como la homosexualidad, como la inclusión de las mujeres. A mí lo entiendo profundamente, pero no me parece
eh, que garantizar exactamente todo lo que vos decís, creo que igual si el hombre cometía una relación, como hoy diríamos que es adulterio, también habría ciertos riesgos de hermanos no reconocidos que, o sea, no hubiera sido tan perfecto el sistema. Para mí, hace 3000 años, hoy es obviamente una ley para mí a resignificar. No, hoy ya No me está, ahora resulta, vamos a la estudié hablar. hace 10 años. Hoy ya está resignificado, ahora lo vamos a hablar en nuestros términos. Pero espera que te quiero corregir algo de lo que dijiste. El episodio que vos nombras, no hay un chantaje ni nada que se le parezca. Yehuda entrega a su hijo mayor a una mujer llamada Tamar. Ese hijo muere sin dejar descendencia. Entonces Yehuda entrega a un segundo hijo a esa mujer Tamar, que también muere sin dejar descendencia. Cuando la mujer pide a su tercer hijo, Yehuda le dice, no, es muy chiquito, ya te lo voy a dar, y no se lo quiso dar. Entonces Tamar, cuando vio que no se lo quiso dar, se disfrazó de prostituta, perdón que cuente todo para que todos sepan de qué estamos hablando, y lo encontró a Yehuda en un camino. Yehuda no reconoció que era su nuera, que era Tamar, le compró los servicios a la prostituta, pagó por ese acto sexual, o quiso pagar por ese acto sexual. Tamar se acostó con él, y como no tenía el animalito que le costaba ese acto, le dejó su bastón y su anillo, o sea, su DNI en términos de hoy en día, y le dijo, te voy a mandar un esclavo con el pago, devolveré mis elementos personales. Ella no estuvo nunca más en ese lugar, el empleado no pudo recuperar sus elementos personales, y Yehuda perdió su DNI. A los pocos meses le empezó a crecer la panza a Tamar. Y cuando fue público que se había embarazado, cuando no pudo disimular más su embarazo, y le llegó a oídos de Yehuda, Yehuda dijo, esta mujer estaba comprometida con mi hijo más chiquitito, es lo que les dije antes, comprometida y casada era lo mismo, y sin embargo se acostó con otro hombre, o sea, fue adúltera. Y como adúltera tenía la pena de muerte. Entonces esta mujer debe ser asesinada, o debe pagar, no, asesinada no, debe pagar su precio por haber cometido adulterio. Entonces Tamar secretamente le hace llegar a Yehuda el DNI, o sea, el bastón y el anillo, y le dice a Yehuda, el padre de este niño es el dueño de estos elementos. Y entonces a Yehuda dice, y esta mujer es más justa que yo. No lo chantajea, porque no es que lo amenaza que si no le cuento a todo el mundo, simplemente le cuenta quién es el verdadero padre de esa criatura, y él dice, el que estoy en falta soy yo. Yo tenía que haberle dado a alguien de mi familia para que se acueste con ella y mantenga la descendencia que ella no pudo con mis primeros 2 hijos, y como yo no le di a nadie, está bien, me engañó, pero se terminó acostando con alguien de mi familia, que soy yo. Y por lo tanto reconoció la paternidad de esos chicos y reconoció la justeza de Tamar, y no la mandó a matar, levantó la pena de muerte y le pidió perdón. Entonces me parece que el episodio muestra una situación que no es chantaje, que no está en contra, al contrario, el adulterio sigue siendo la base por la cual hubiera sido condenada a ella, salvo que no fue condenada porque el acto es de redención, que es como se llama redimir a una mujer que se casó con alguien de la familia y no tuvo hijos, y alguien de la familia la puede redimir, entonces entró todo bien. Ahora, ¿cómo se resignifica esto hoy en día? Si nosotros como pueblo cambiamos la ley para decir que no solamente la mujer es exclusiva para el hombre, sino el hombre es exclusivo para la mujer, por lo tanto, desde ese momento el adulterio también es en los 2 niveles, en los 2 sentidos. Es decir, que la definición de adulterio, desde que cambió la halajá respecto a la posibilidad del hombre de casarse con más mujeres, cambió también. Entonces, en mi lectura judía, que un hombre casado con una mujer se acueste con una chica soltera está en adulterio
como que se acueste con una mujer casada. Es decir, que en ese cambio de halajá, cambió también la definición de adulterio. Y hay riesgo de todo lo que dijimos antes en las dos situaciones. Y por más que hoy tengamos la tecnología o la medicina para determinar quién es el padre o quién es el verdadero progenitor de ese bebé, y podríamos evitar todos los problemas de incesto o de herencias o de Kadish, hay que mantener la fuerza por el valor de la mishpajá. Hay que entender que es una prohibición central, no por todos los problemas que genera la antigüedad, sino por lo que implica la posible ruptura de una familia. Entonces, entiendo yo que cambia por ese lado. Gracias, Fabi. No, justo estamos ahora con un caso mediático de todo esto, que no son ni judíos ni nada, pero bueno, ocupan un lugar en los medios que yo no puedo entender. Ayer quise leer el diario y tuve que saltear 10 noticias de Infobae para encontrar una noticia del país, porque las primeras 9 eran de la China Suárez, Icardi y Wanda Nara. No lo podía creer. No podía leer una noticia interesante en el diario. No sé si alguno está al tanto de los últimos detalles para que me cuente, pero no, mejor ejemplo para otro. Bueno, séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El octavo dice no robarás. Y no robarás no parecería tener la envergadura de lo que estamos hablando. Fíjense, yo soy tu Dios, no tengas otros dioses ni te arrodilles, no pronuncies el nombre de Dios en vano, respeta el Shabbat, honra a tus padres, no asesines, no rompas una familia, cometas adulterio, no robes. Y quiero recordarles que no robar es no robar un caramelo o 100 millones de dólares, no importa, no robar puede referirse a todos los posibles robos. Y todo aquel que asesina, asesina. Todo aquel que viola el Shabbat, viola el Shabbat. Ahora, el que roba un caramelo está transgrediendo los 10 mandamientos. ¿Es realmente así el concepto? Entonces los rabinos que les dolía esto, les parecía que no podía funcionar de esta manera, entendieron que robar es robar almas. O sea, secuestrar. Sustraer la identidad de una persona. Robar a alguien y privarlo de la libertad. Es un robo mucho más profundo que el robar algo material y físico, que también está prohibido, que no está bien, pero que no tiene la misma envergadura de todo lo que venimos hablando en los 10 mandamientos hasta acá. Atenta contra uno de los principios centrales de la Torá, que es la libertad. Hay que entender que cuando vos le robás al otro la vida, es como asesinarlo. Y por eso deberíamos ser muy cuidadosos de cómo usamos el tiempo de los demás. Ni que hablar del nuestro. Pero si yo a vos te hago perder una hora de tu vida, es como si te hubiera secuestrado una hora. Si yo para hacerte una broma o un chiste a vos, te dejo una hora sin tu vida, o una semana, o un día, es gravísimo. Yo tengo que respetar tu tiempo porque es lo más valioso que tenés, y respetar tu vida es no hacerte perder la vida. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso con estas cosas, y me encantaría que lo tomemos en cuenta como algo central de nuestra vida. Respetar el tiempo del otro y la vida del otro como se lo merece. No hablamos de minutos, hablamos de tiempo. Si yo me encuentro con vos, llego 15 minutos tarde, tampoco me voy a hacer el harakiri porque llegué 15 minutos tarde. Si soy yeque, no me va a pasar, pero si no soy yeque como yo, me puede pasar. Pero no puedo jugar con tu tiempo, no te puedo hacer perder el tiempo, no te puedo hacer a vos perder la vida,
que es lo valioso que tenés. Ni que hablar, obviamente, el secuestrar tu alma para que vos no puedas vivir tu vida. Y el valor, obviamente, de libertad es central en todo esto. Entonces, leímos, no asesines, no incurras en adulterio, no robes. Y nos falta el último de esta serie, que dice, no prestes falso testimonio contra tu prójimo. Este es el 9º. Es el último de estos que están todos juntos. Y este 9º que dice, no prestes falso testimonio, viene a defender otro de los valores centrales de la vida judía. Así como la vida humana fue uno, la familia fue otro, la libertad es otro, en este caso es la justicia. Nosotros solo somos un pueblo sagrado, con vida profunda y con perspectiva de futuro, si respetamos la justicia como respetamos la libertad, la vida humana. La justicia es central. Y prestar un falso testimonio es ir en contra de ese sistema, de ese valor y de esa institución que organiza la vida de la gente. Cuando un lugar no tiene justicia, no tiene vida. Miren dónde estamos nosotros. No es menor. La justicia debiera ser parte de las instituciones sagradas de una institución, de una comunidad, de un país, de una región, de un lugar que quiere ser digno. Y nosotros sabemos qué pasa cuando eso no ocurre. Si nosotros quisiéramos empezar a reparar algo de lo que en la Argentina no funciona, no tengo dudas que mientras no haya una institución de la justicia sana, no hay solución para el país. No la hay. Podemos tener circunstancialmente alguna mejora económica en algún momento corto, pero no hay salida de un país que está mal si no repara su justicia. Y se presta falso testimonio cuando un juez, cuando un abogado, cuando un testigo, cuando a un acusado se le permite decir lo que no es cierto y se da por cierto. Cuando cualquiera de las partes que conforman un encuentro en la justicia puede prestar un testimonio que no es válido y se le da como válido, no hay más sistema de justicia. Y creo que nosotros como país tenemos mucho que aprender. Bueno, vamos a ver qué chat tenemos nuevos. En nuestros días habría que analizar si hay adulterio cuando se mantienen relaciones con una persona del mismo sexo. Buena acotación, Cari. Yo creo que no hay que analizar. Yo creo que hay adulterio. Que no importa el género o el acto sexual en sí mismo, cuando una persona tiene un encuentro íntimo sexual con otra persona, no importa si es hombre o mujer, hay adulterio. Y es una de las causantes de lo que entendíamos que se rompía en el pacto que hablábamos al principio. Así que en este punto creo que no cambia con quién engañes o con quién te acuestes. La postura que dijiste respecto del hombre es la postura del movimiento conservador. ¿Es una pregunta? ¿Sí? ¿Es una pregunta? Sí, la respuesta es sí. Sí, sí. Ok. Bien. Bettina se adelantó a lo que yo había contado y contestó un alma y una secuestrada, tal cual lo habrá escrito antes que yo lo dije, seguramente. Anita dice, qué interesante lo del robo al alma y al tiempo del otro. Gracias, gracias Anita. Y los periodistas también son peligrosos con el falso testimonio por su poder. Interesante, Anita. No quiero que se transforme en nada político, pero sí quiero reafirmar esto que dice Anita. Como todos los comunicadores que deben ejercer su responsabilidad a la hora de comunicar. Los periodistas son uno de los rubros que tienen
poder de comunicación y de llegada y debieran tener cuidado, especialmente con la verdad, porque llega su mensaje a mucha gente, pero hoy en día a los periodistas se les suman los influencers, que también tienen llegada a millones de personas y también tienen esa responsabilidad, y se les suman, creo yo también, los líderes religiosos, que tienen muchas audiencias y mucha llegada, y lo que dicen también impacta, y creo que hay muchos rubros que habría que sumar. Lo que también es importante es que nosotros aprendamos a ser buenos lectores y buenos oyentes. No podemos dar por bueno o dar crédito a todo lo que escuchamos o leemos, porque en este mundo en el que vivimos se publica, se transmite y se emite mucho más contenido del que realmente es correcto, apto y bueno. Nuestra principal tarea es clasificar, decodificar, separar y saber qué leemos y qué escuchamos. Y es muy Con la importante... otra... No, perdón. Decime. No, que con otro perfil, digamos, a donde apuntaste, pero que también lo asocio en las fiestas, en Yamim Noraim, hablaste de esto de cómo escuchamos, ¿no? No solo de no criticar si cantó bien el Hassan o habló bien el rabino, sino pusiste el énfasis en la escucha, sino que ahora también lo pienso desde este lado, ¿no? Esta escucha activa que tiene que poder permitirme discriminar lo que se dijo. Sí, yo suelo llamar una escucha crítica. Es decir, no todo lo que el otro dice lo doy por cierto y por válido. Yo tengo que tener una escucha crítica, no porque critico al que habla, sino porque tengo que tener la capacidad de discernir entre aquellas cosas que son dichas y son ciertas y las que no tengo que darle crédito. Y en eso hay responsabilidad del periodista o del político o del religioso o del comunicador o del influencer que emite, y también hay algo de responsabilidad nuestra de saber qué escuchar, qué ver y demás. Por eso, para mí es muy importante que ustedes me escuchen a mí. No, no, eso no. Entonces, tengamos cuidado y obviamente no alentemos nunca el falso testimonio, tanto en la justicia como en las cosas que uno dice o emite en los lugares donde uno transita por la vida o tiene el micrófono y la posibilidad. Y llegamos así al último de los 10 mandamientos, que va a ser el más difícil de entender, no porque no se entienda el texto, sino porque el contenido que tiene. Porque después de grandes prohibiciones, todas muy fuertes, que defienden valores centrales de la vida humana, llega el último mandamiento y dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que es de tu prójimo. Y acá estamos en problemas. Porque vos podés manejar y decidir sobre tu palabra. Vos podés manejar y decidir sobre tus actos. ¿Quién de ustedes puede manejar y decidir sobre sus emociones? No dominamos nuestras emociones. ¿Cómo nos van a obligar a no sentir codicia, que es una emoción que no controlamos? ¿Y qué? Entonces yo soy punible por no dominar mi emocionalidad. Y bueno, mi vecino se compró un auto nuevo y me dio un poquito de codicia. No se compró un auto nuevo, no sé de verdad. Mi vecino se compró una campera nueva y me dio un poco de codicia. A mí me gustaría tener esa campera. Y bueno, ¿qué hice de malo? Si logré contenerme, no se la robé, no lo asesiné, no me acosté con su mujer para vengarme de la campera que tiene, no maldije a mi padre por no haber comprado esa campera a mí. Si cumplí con el resto de los mandamientos, pero tuve un poco de codicia, ¿es tan grave? Entonces, acá tenemos en este mandamiento
un nivel superlativo de expectativa sobre nosotros. Es como que el último mandamiento es un mandamiento tal que está puesto como advertencia a los anteriores. Es muy probable que para que vos llegues a transgredir alguno de los anteriores, empieces por la codicia. La codicia te puede llevar a mentir, a robar, a engañar, a matar. La codicia te puede hacer faltar el respeto. La codicia te puede hacer perder a tu Dios. El último mandamiento es el corolario de una cantidad de normativas que son centrales para la vida, fundamentales para tu existencia, y que pueden empezar con algo que parece menor e insignificante. Y sin embargo, Disculpa. decime, María. No, entre la codicia y la envidia, ¿es lo mismo? No. La envidia es cuando yo tengo un sentimiento de comparación hacia vos, y la codicia es cuando yo quiero tus bienes, cuando yo quiero lo que vos tenés. ¿Un sentimiento de qué me dijiste, la envidia? ¿De comparación? Claro, pero hacia la persona más que hacia los bienes. Mm. Yo no envidio la campera del otro, yo envidio al otro que tiene una campera, o yo codicio la campera del otro. Viste que a veces uno dice, ay, es una envidia sana. Para mí no hay una envidia sana, ¿no? Y yo creo que es un oximorrón. ¿Saben lo que es un A oximorrón? mí me dolía cuando me decía, ay, te envidio, pero sanamente a tus hijos, ponele, ¿viste? Y a mí me hacía mal. Un No, creo oxímoron que no existe una envidia sana. cuando dos palabras contradictorias se juntan. Envidia y sano se contradicen. Es como, Claro, no hay envidia. La envidia no es sana, por ejemplo. claro, no es sano. Y lo otro que te quería preguntar es en relación a la viudez, ¿no? Vos un día dijiste que cuando hablaste de Adán y Eva y demás, no es bueno que el hombre esté solo. Y en un momento dijiste, no sé si en chiste o no, dijiste, perdónenme, pero el que está solo comete pecado. Y a mí me quedó eso, ¿no? No sé si lo dijiste en chiste. Y después a la noche lo pensé, digo, ¿por qué? ¿Por qué decís eso? ¿O por qué? Y si el viudo ahí cumple el mismo papel que el soltero en la relación que hablaste hoy, ¿no? No, esperen. Uno puede o le toca estar solo transitoriamente en la vida. Eso no está mal. Lo que uno no puede estar es solo en la vida como forma de vida. Eso es lo que está mal. Y uno transgrede al vivir solo, pero no lo de pareja. Cuando no me importa a mi prójimo, no me ocupo de mi amigo, no me ocupo de mi padre, no me ocupo de mi hijo, no me ocupo de mi hermano, no me ocupo de mi vecino. No, eso es Ah, estar ahora solo sí. y estar Claro, transgrediendo. Porque yo soy responsable por el otro también. Entonces, claro, ahora sí. si yo circunstancialmente atravieso un periodo de introspección o de soledad, o me dejaron solo, o me quedé solo, no está mal, es parte de lo que me toca en la vida, y cómo voy a culpar a alguien porque se quedó transitoriamente solo. Pero aquel que dice, no, no, yo no necesito a nadie para vivir. Yo quiero vivir solo y a mí no me importa nada nadie. Y no es que ahora estoy solo, quiero estar solo toda mi vida. Eso es una vida en transgresión en términos judíos. Estoy diciendo como provocador, no es que transgresión literalmente, pero es Sí. una transgresión, porque no me ocupo de los que me rodean, de los que me necesitan. No soy buen amigo o buen hijo o buen padre. ¿También se entiende? No es solamente el amor. No, sí, valió la aclaración porque no lo entendía. Gracias. No, de nada. Tengo unos chats que vamos a ver de qué hablan. A ver, empezamos aquí. Uno de los trabajos que tenemos es admirar en vez de envidiar. Bien, está bien, hay que ver cómo definimos la palabra admirar, y por supuesto que siempre me da un poquito de miedo
que alguien transforme la admiración en adoración. No digo que Anita lo haya querido decir, digo que me da a mí ese miedito y por eso la admiración también me genera un poquitito de alerta. No digo que esté mal, me genera esa alerta. Entiendo que uno tiene que aprender a disfrutar del éxito del otro. Digamos, la contrapartida de no codiciar, vos te das cuenta si estás bien en ese mandamiento cuando a tu amigo, cuando a tu vecino, cuando a tu compañero le va bien. ¿Te genera disfrute? ¿Te pones contento con los logros del otro? Ahí te das cuenta. Ese es tu termómetro para estar realmente bien enfocado. Me parece que es uno de los desafíos espirituales nuestros, aprender a disfrutar del éxito del otro. Pero de verdad, genuino, ¿eh? No la sonrisa falsa para quedar bien, sino, de verdad, me doy cuenta que me puso contento. Cuando te pasa eso, me parece que estás en un muy buen desarrollo espiritual. Betina, o Gaby, creo que Betina estuvo escribiendo, dice, renuncié a ser yo por querer ser él. Rechacé lo que Dios me dio a mí o no me conformo. Ah, ok, estás tratando de contestar la pregunta antes de que yo diga la interpretación, ¿no? Lo mencionaste en me acuerdo, en un Tikkun de Shavuot, algo que aprendimos, que dijiste que cuando yo quise estar en el lugar del otro, cometí una transgresión que es no querer estar en mi lugar. Y Sí, de esa manera también le hice una afrenta a Dios, porque Dios me dio algo a mí que yo también rechacé, ¿no? De alguna manera, sí. el correrme de ese lugar. El mejor ejemplo de esto es Caín y Abel. Digamos, quizás el mejor lugar de la Torá es cuando Caín ve a Abel y ve que Dios lo acepta su ofrenda y a él no, y ahí hay una situación donde quizás Caín quiere ser Abel, pero no es Abel, y mira lo que a Abel le pasó con Dios y quiere estar en ese lugar, y quizás por eso termina hasta matándolo. Por eso a veces uno, cuando codicia, es porque no está bien en su lugar, quiere ocupar el lugar del otro, y al ocupar el lugar del otro, pierde el propio y le hace perder al otro el suyo, y todo eso genera todo este problema. Hoy fui por otro lado con otra interpretación, pero también esa la recuerda Betina y está bueno. Cari dice, además, los actos internos que no ocasionan daños a terceros están muy bien. Y en Alajá pasa lo mismo. Nadie debe ser castigado por una emocionalidad, porque no los dominamos, porque no los controlamos. Por eso es que el miedo a la codicia no es la codicia, sino lo que te puede llegar a hacer. Lo que puede llegar a provocar que hagas. Y por eso está puesto en este término de cierre de los 10 mandamientos como el más difícil, el más ideal, y el que tenemos que intentar trabajar por miedo a que no nos lleve a hacer alguno de los anteriores. Armando pregunta algo que también preguntó en voz alta María y contestamos. Cambiar el sentimiento de envidia por admiración estimula para mejorar como personas y aspirar a superarnos. La envidia destruye. Alonso dice, ¿será posible que si uno trabaja espiritualmente podríamos desarraigar de nuestro ser este tipo de sentimientos como la envidia? Alonso, yo estoy convencido que se puede, que el trabajo espiritual es justamente para eso, es para pulir nuestra neshama, nuestro alma a punto tal de que nos surjan emociones y sentimientos que nunca sean dañinos, que nunca sean destructivos y que sean siempre para el bien nuestro y de los demás, para que nuestra neshama esté en sintonía con eso. Ahora, erradicarlos completamente no, es un trabajo de todos los días. Uno que tiene que trabajar todos los días para que eso se mantenga. El día que nos relajamos, eso vuelve. Uno tiene que saber que el trabajo espiritual es un trabajo del primer al último día. Es como dejar de fumar o como una dieta alimenticia. Es para siempre. Es como los que van a lugares a recuperarse de una adicción. Nunca te recuperaste. Tenés que trabajar todos los días. Las emociones negativas podríamos pensarlas en paralelo como algo así. Nunca van a estar totalmente ausentes de nuestro ser. Tenemos que trabajar para que no aparezcan, para que no emerjan, para que no fluyan a través nuestro, y creo que se puede bastante.
Dice, yo entiendo que la codicia genera envidia, es mi sensación, la respeto, puede ser, a mí me da esa diferencia entre bienes y personas, pero Alonso, ¿será posible que si uno trabaja espiritualmente podríamos... No, ¿está 2 veces? Sí, lo escribiste 2 veces. Cari dice, con el plato de lentejas también habría envidia, ¿no? Ay, qué difícil. Sí, difícil, Cari. No sé si diría que habría envidia. A ver, cuando 2 hermanos son mellizos y uno ocupa un lugar encima del otro, de una forma poco evidente, como es el caso de hermanos mayores y menores, y cuando un hermano entiende que el otro ocupa su lugar, podríamos. Pero si vamos al relato que Karina trae, tendríamos que decir que la que orquestó que el menor ocupe el lugar del mayor a través de la toma del espacio por un engaño fue la madre. Y a Jacob nunca se le ocurrió ocupar ese espacio solo. Sí, cuando encontró la oportunidad, le compró al hermano algo que el hermano no tenía y que no valoraba, y que él sí valoraba, y se lo compró, se lo vendió. Y eso es una transacción económica, como cuando a vos te gusta el auto del vecino y trabajás y juntás plata y vas a decir, ¿me lo vendés? Y el tipo te dice, sí, te lo vende. O sea, no le veo, en ese caso, envidia. De hecho, cuando la madre le dijo, hace esto, él dice, no, no, dejá, yo estoy bien así. Me va a traer la desgracia en lugar de ganar algo. Y la madre dijo, tuvo que insistir para que Jacob haga esto. Bien. La semana que viene... Igual, ahí vos dijiste que lo que estaba en juego era un modelo en la Torá de identificación que íbamos a seguir, ¿no? Pero más allá del mensaje que el modelo a seguir era Jacob y no Esab, es verdad, Jacob actúa por lo de la madre, pero bueno, él quería la primogenitura del hermano. Tenemos que ir a pensar que quizás, esto que vos decís, que nuestros patriarcas no eran perfectos, ¿no? Algo del deseo de lo del otro se le jugó. Pero espera, porque él no hizo nada que esté mal, ni el texto nos cuenta que él sufría una emoción negativa para obtener eso. Entonces, Bueno, se no hay- puso las pieles en el brazo para parecer peludo ante el pero padre lo engañó. todo eso a instancias de la madre. No, no se le ocurrió a él ni lo quiso hacer él. La madre le dijo, vas a hacer esto, y él le dijo, no, no quiero hacer esto, y la madre le dijo, lo haces y yo cargo con la responsabilidad. Entonces, no podemos hablar de envidia o de codicia cuando no hay de él una actitud proactiva para lograrlo. Ahí simplemente uno puede decir, bueno, no tenés que haberte dejado llevar por tu madre, pero no es lo mismo que uno purgar el plan. Sí, Claudio. Fabián, sí. Hace poco vos mencionaste, no me acuerdo en qué contexto, que hay que respetar a los padres. Respetar a los padres dijiste que no hay que hacerle caso. Acá iría ese principio. ¿Cómo hace poco? Cuando leímos el mandamiento, hace... En la clase anterior, sí. Por eso, sí. Hace una semana. ¿No es poco una semana? No, no, está bien, era el mismo texto, de verdad. Correcto. Eso lo que significa es que no podemos exculpar a Jacob porque la madre dijo que lo haga. Lo que seguramente podemos concluir es que no fue lo que lo llevó a hacerlo la envidia o la codicia, porque lo hizo a instancias de la madre que lo mandó a hacerlo. No lo exculpamos, pero entiendo que no inició esto en una emoción interna. Lo hizo porque la madre lo mandó a hacer. ¿Se entiende? Eso quiero decir, no significa que está bien que lo haya hecho porque la madre se lo dijo. Armando. Cuando Jacob le compra al hermano la primogenitura a cambio de un plato de lentejas, ¿no se está aprovechando de la necesidad del hermano? ¿De la necesidad imperiosa en ese momento del hermano de comer? ¿O de la ignorancia del hermano? Cuando un hermano le compra a otro hermano algo donde el valor está un poco más o menos oculto, ¿no hay un poco como aprovechamiento de la ignorancia de un hermano? Pero Armando, te recuerdo que lo único que estamos discutiendo es si la envidia o la codicia, mejor dicho, que es el tema de este encuentro, si la codicia lo llevó a hacer eso. En principio, no hay rasgos del texto que nos permita concluir que fue la codicia.
Ahora, si fue una operación justa o no, es otro tema y seguramente puede ser que sí o puede ser que no, y no nos cambian el efecto, porque tampoco tiene conclusiones directas que él le haya comprado la primogenitura al hermano. Porque no es que después se ampara en eso y le dice al padre, ¿sabes qué, papá? Ahora dame la bendición porque yo se la compré a mi hermano. Entonces, ¿qué compró él? Cuando vos decís, el precio era vil, ¿qué compró? Si la primogenitura lo único que te daba es el derecho a la bendición. Y no fue ese plato de lentejas lo que se usa para justificar el cambio. ¿Se entiende? Entonces, el precio era barato, pero no compró nada tampoco. Entonces, yo no daría vueltas en torno a ese relato respecto a este tema. Esperen que Alonso, ya que se habla de codicia y la envidia, en este caso en los hijos y en mi caso tengo unos gemelos de 4 meses, más alto, aunque son muy pequeños aún. ¿Cómo puedo como padre desarrollar esa empatía en ellos para que disfruten los logros el uno del otro y no lleguen a envidia entre ellos? Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, primero, un gusto que estés desde allí participando de este encuentro. Y segundo, te diría, Alonso, que uno educa a sus hijos toda la vida con lo que uno hace y después lo que uno dice. Que vean una vida sana, que vean actitudes sanas, que vean cómo vos, si tenés la suerte de tener hermanos o hermanas, cómo vos te llevas con ellos, si tenés la posibilidad de tener padres con vida, que ellos vean cómo vos los tratás y cómo vos los cuidás, que ellos vean cómo vos los tratás a ellos mismos y cómo vos te relacionás con ellos, es el mejor aprendizaje. Los chicos aprenden y nosotros todos aprendimos viendo, observando, compartiendo y construyendo la familia. No tiene que ver con lo que le digas ni con el lugar al que lo mandes. Tiene que ver con la vida que les propongas y ellos puedan ver en vos cuando vivís tu vida. Esa es la mejor manera de enseñar. Bueno, nos lleva al tema de la obediencia de vida, que en el judaísmo no existe. No hay obediencia de vida. Nadie puede justificar lo que hace por obediencia de vida. Uno tiene que poder detenerse y decir, esto está prohibido. Y como no hay obediencia de vida, solo te permiten obediencia de vida frente a 3 casos. ¿Se acuerdan? ¿Se entiende? Si te dicen matá o asesiná o te asesino, Adulterio. no puedo decir obediencia de vida, te asesino porque me están diciendo, no, me tengo que frenar. Y después puedo transgredir cosas que obviamente no afectan la vida del tercero. Yo puedo decir, un ladrón entra a mi casa y me dice, comé jamón o te mato. Bueno, ahí hay obediencia de vida, está bien, como jamón, no pasa nada. El judaísmo te dice, comé jamón, me se deja morir por eso. Pero digamos, todo el resto tiene un límite y no se puede justificar. Bueno, cerramos los 10 mandamientos y la semana que viene vamos a ordenarlos en las diferentes clasificaciones que tenemos, que son varias, y vamos a intentar ver algunas de ellas para sacar algún juguito más y después seguimos con el texto en adelante. Gracias, buena semana. Muchas Cuídense. gracias. Nos vemos. Igualmente. Gracias, chao. Gracias, buenas